Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, ex combatiente o combatiente, como nos gusta decir a nosotros, porque el tema Malvinas es hoy y no en el pasado, médico, ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la Compañía 10ª de Ingenieros en la zona de Puerto Argentino y sus alrededores durante la Guerra de Malvinas de 1982, y yo que serví en la Compañía A del Regimiento 7 en el Cerro de la Radio, de la Antena o Wireless Ridge en Malvinas durante la Guerra de 1982. Queridos compatriotas, llegando al final de este año, un duro año con muchas dificultades, sobre todo dificultades para la mayoría de nuestra población, para la mayoría de nuestros compatriotas. Queremos decirles que nunca perdamos de vista que ustedes, como personas, todos como familias, como pueblo, valemos muchísimo. No dejemos que estos traidores que nos oprimen nos desvaloricen y desvaloricen a nuestra patria, porque es el instrumento que utilizan para luego dominarnos y entregarla. De un lado estamos quienes amamos esta tierra en la que nacimos, queremos nuestros mares y queremos que todas las riquezas de nuestro país sirvan para las futuras generaciones, para los que habitamos esta hermosa nación argentina, y para las futuras generaciones, mientras que Milei, su horda de criminales, es decir, sus secuaces que están con él en el gobierno, sus socios, porque son socios en negocios y la lucha que tienen son por negocios, que son los del PRO, sus colaboracionistas, que son, hoy hubo una reunión de esos donde estuvo el vergonzante de Lorero. La verdad que de Lorero es una vergüenza. Yo quisiera saber si algún día podremos encontrar los sobornos que cobró por toda la porquería que hace. Da vergüenza ajena, un tipo que habla de valores y después hace todo lo contrario. Estos son colaboracionistas, los menemistas y algunos gobernadores. Entonces, contra todos ellos y sus amos locales, de las corporaciones locales, lo que siempre llamamos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, y cuando nos referimos a institucionales hablamos del Poder Judicial y del lawfare, es decir, un mecanismo de dominación instrumentado por los Estados Unidos que utiliza al Poder Judicial para que con resoluciones arbitrarias persiga a los líderes populares, sus familiares, poder proteger los intereses concentrados y extranjeros, también para lograr la impunidad, como ahora quieren hacer con Macri en el caso Correo, y también para no indagar en las tentativas de homicidio, de magnicidio, como pasó con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. No hay justicia cuando todas las resoluciones condenatorias son para un solo lado. En realidad es toda una cadena de persecución. No es justicia eso, es una utilización política arbitraria y un instrumento de dominación. Por eso deberán responder los jueces de la Corte Suprema y buena parte de los tribunales federales de Comodoro Pi, porque por su prevaricación y por sus arbitrariedades. También queremos decir que, bueno, ¿cuál es la táctica o cuál es la forma en que podemos ir adelante? Y hay un viejo refrán que dice: a Dios rezando y con el mazo dando. Y no significa el tema de que tener una creencia religiosa o no, sino tener fe o creer en objetivos, valores, ideales, y también una fe religiosa, ¿por qué no? Y ir enfrentándose a las adversidades. Y todos lo sabemos que ese es el camino de la vida. Aquí, en Rebeldes por Malvinas, no nos oponemos a la impronta personal, solo que decimos que la impronta personal tiene que salir de una base de derechos para todos. Después conseguite lo que quieras con tus cualidades. Desde ya te decimos que hay gente que sale mucho mejor, hay gente que te va a aplastar
porque no le importa que vos tengas cualidades, y todos dicen, bueno, pero yo me voy a sobreponer y voy a conseguir lo que quiero. Es muy probable que sí, pero también tenemos que decirte que Messi hay uno solo. En Argentina hay 500.000 personas que están federadas en fútbol, pero Messi hay uno solo. Elon Musk hay uno solo. Bill Gates hay uno solo. Jeff Bezos hay uno solo. ¿Qué significa eso? ¿Que vos tenés que renunciar a tus aspiraciones personales? No. Pero que no te vendan que todos van a ser Jeff Bezos, porque eso también es mentira. ¿Y sabés lo que hacen? Te dicen, vos dejá tus derechos, que si vos más ligero de derechos, más lleno de libertad donde hay tiburones y vos sos la mojarrita, ¿no? Vos vas a conseguir todo lo que querés. No. Tiene que haber nuestra Constitución, para eso está la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la síntesis de todas las luchas que hemos dado como pueblo. Ahí hay ciertos derechos básicos que nos reconocemos luego de tanta lucha. ¿Y cuáles fueron esas luchas? Patriotas contra realistas, federales contra unitarios, radicales contra conservadores del régimen conservador, peronistas y otras fuerzas contra las dictaduras cívico-militares. Y eso fueron dejando ciertos derechos y ciertas salvaguardas para la mayoría de nuestro pueblo, porque es una democracia, es el gobierno de las mayorías para las mayorías. Lo que no significa que no se respete a las minorías. Pero una cosa es la democracia y otra cosa es lo que tenemos acá, que es una oligarquía colonial, que es lo que quiere imponer el engendro malvado de Milei. Y entonces le estaba diciendo que tenemos que luchar como pueblo, como conjunto, que no nacimos de un repollo, como te dice Milei, y que las oportunidades son importantes, pero también hay que considerar, por ejemplo, uno dice, bueno, fíjate esta gente, qué afortunada, qué rica que es, mirá lo que hizo, lo que no hizo, te muestran en el cine algunos casos excepcionales, pero la mayor parte de los ricos obtienen su riqueza por la herencia, y muchos tienen terribles problemas personales que no les impiden hacer lo mínimo comparado con cualquier persona común. ¿Eso qué significa? Significa, de vuelta, que no hay nada malo en tratar de progresar y hay que tener caminos para progresar, pero por eso no vendas tus derechos. No vendas tus derechos porque tus derechos, por ejemplo, las políticas sociales, son miles de millones que después van a los especuladores. ¿Qué hacen los tipos? ¿Qué están haciendo los libertarios, los opresores libertarios? Buscan un caso, por ahí hay una pensión que fue maldada o varias pensiones que fueron maldadas, pero ¿qué agarra? Interrumpen todas las pensiones, interrumpen miles de millones y lo vuelcan a la especulación financiera. No es que ellos quieren hacer algo por la honestidad, lo que quieren es, supongamos que esto fuera una manguera de riqueza, sacarla de donde va a muchos y pasarla a donde va a pocos. Eso se llama oligarquía y es una oligarquía colonial. Si tenemos que pensar estos monstruos, estos seres humanos despreciables que componen el gobierno del infeliz de Javier Milei, debemos pensar que es un régimen ultraconservador, o sea que se dice que viene del liberalismo, pero después en todo lo que es represión, destrucción de la cultura argentina y en todo lo que es derechos que son justamente derechos para las personas y muchos individuales, como los derechos de la mujer y los derechos de género, otros derechos de género, ellos los destrozan, los destruyen. No sabemos qué tipo de liberal es eso, es más bien un ultraconservador. Y además son ultraliberales. ¿Y ultraliberales qué significa? Significa que para los ricos no hay reglas. Significa que ellos pueden hacerse, como informó, y yo lo pasé acá en el programa, en el diario El País, que decían la vuelta de la bicicleta financiera a la Argentina, se han ganado 50% en dólares en 10 meses. Ahí tenés el gobierno liberal de estos muchachos. Además, liberal antiestatal. Hoy fijaron el salario mínimo vital y móvil y lo fijó el Estado por decreto y lo fijó muy bajo.
¿Qué significa? Que todo lo que tiene que ver con los derechos de la mayoría interviene el Estado y los recortan. Todo lo que tiene que ver con negocios de los que financiaron al criminal de Milei, para hacer su fraude y su robo y su saqueo de nuestro país, tienen todos los derechos. Son los derechos que te sacan a vos y se los dan a ellos. Miles de millones que se están fugando. Y por otro lado, como este es un programa malvinero, queremos dejar en claro, terminando el año, que las mentiras de Milei respecto de Malvinas. No solamente es un admirador de Margaret Thatcher, que hundió el crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982, provocando la muerte de 323 argentinos, entre ellos 102 jóvenes conscriptos, y lo hizo por una finalidad política, para que no hubiera ninguna posibilidad de ir hacia atrás en las negociaciones sobre ese conflicto. Entonces, el hundimiento de un crucero de la Segunda Guerra Mundial, que también la dictadura no lo tenía que haber arriesgado. Entonces hay cosas que no están muy claras, pero bueno, la decisión directa fue de Margaret Thatcher. Entonces, y él la admira. Es como burlarse, es como cuando dice héroes a los diputados coimeros, o dice héroes a los empresarios por el solo hecho de tener riqueza. Yo creo que héroes son nuestros compañeros caídos en Malvinas. Los conscriptos, chicos jóvenes, nosotros nos sentábamos, charlábamos, hablábamos de música, jugábamos un partido de fútbol, comíamos un asado, pero ellos murieron en Malvinas a los 18, 19 años. Y este tipo se burla de ellos y le dice héroes a diputados coimeros. Ese tipo de insulto es lo que tiene que explicarle a ustedes, queridos compatriotas, cuál es la índole de nuestro programa. Nuestro programa es un programa de difusión soberana y tiene como finalidad enfrentarse al colonialismo en el Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas y en el continente, que campea más que nunca con este sinvergüenza de Milei. Entonces, bueno, vayamos un poquito al tema de Malvinas, que les decía. Encima después fue a la ONU y se hace el vivo, el infeliz este tarado, se hace el vivo porque ataca, dice, porque la ONU nunca hizo nada sobre Malvinas y no dijo nada más. Todo mandatario argentino tiene que decir, ratificamos los derechos soberanos de nuestro pueblo argentino en Malvinas y denunciamos al colonialismo británico. No decir, la ONU no hizo nada. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque la directiva de atacar a la ONU la dan Estados Unidos a Israel cuando la ONU no hace lo que ellos quieren. Y se cree vivo, se cree que todos somos tontos, por eso dice lo de Malvinas. La verdad que da vergüenza. Miren, alguna vez dijeron que este gobierno es fascista. Yo soy antifascista y antinazi, pero sí quiero dejar en claro algunos temas del fascismo y del nazismo, del fascismo sobre todo. El fascismo era totalitario, sí. Beneficiaba corporativamente, en general, a los más ricos, sí. Pero tenía un sentido nacional. Este monigote que tenemos, además de ser totalitario, represor, explotador, encima es colonial. O sea que ni siquiera nos deja algo de protección para decir, bueno, la riqueza se queda entre los más ricos, pero los más ricos de acá y se utiliza acá. Ni siquiera eso. Entonces, el régimen libertario, porque para hacer democracia no solamente hay que ser elegido en un balotaje, sino también gobernar en interés de la mayoría, el régimen libertario es ultraconservador, es decir, represor, ultraliberal, es decir, explotador, y es traidor, y esto es lo que pasa en Malvinas, es decir, entrega, es colonial. Y si vamos un poquito, que yo acá tengo, porque es necesario ser muy concreto y muy técnico en estos temas, a la declaración conjunta de la ex canciller Mondino, la que dice que no había que darle crédito a los mayores de edad, a los ancianos, porque se iban a morir. Linda tipa, eutanasia. Espero que nunca le den crédito a ella. Siguió ¿se acuerdan de Bullrich? Todos tenemos que vivir en inseguridad. Parece que
como se dice en la calle, escupir al cielo no sirve. Y a esta muchacha le va a pasar lo mismo. Entonces hicieron una declaración, una comunicación bilateral o una declaración bilateral conjunta, que es la forma de disimular y decir, esto que entregamos no lo hacemos mediante un acuerdo internacional. Pero cuando dos estados se ponen de acuerdo sobre sus relaciones mutuas, es un acuerdo internacional y no hay forma, porque así lo define el derecho internacional. Y estos muchachos comienzan diciendo que en el marco de una renovada relación bilateral, la relación bilateral no es mala, pero nosotros no podemos dejar de presionar en los foros internacionales, porque los países árabes nos apoyan, porque los países africanos nos apoyan, porque la mayor parte de los países latinoamericanos, salvo ahora, que dicen, si ellos no la defienden Malvinas, ¿para qué lo vamos a defender nosotros? También nos apoyan. China también nos apoya en el tema Malvinas, y Rusia. Pero lo que yo quiero decir, a veces cuando damos clases y los chicos se desaniman y dicen, las Malvinas no van a ser nunca nuestras porque tienen mucho poder, les recordamos que el Imperio Británico dominó el 23% de la superficie del planeta, y en ese entonces creo que eran 350 millones de habitantes, pero para hacer eso estuvo en guerra con todos los países del planeta. Entonces muchos países están esperando la ocasión para cobrársela de los ingleses. Es así, porque ellos hicieron una dominación sangrienta en la India, en África, en Oceanía. Entonces hay muchos pueblos que nos apoyan. Y dejarlo todo en lo bilateral es hacer lo que los ingleses quieren. Y después dice que la fórmula de la salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989. Eso es el acuerdo de los acuerdos de Madrid, que lo hizo alguien que es un mentor de Mondino, es decir, Cavallo, que era canciller en ese entonces. Pero en ese entonces no había una cláusula constitucional. Entonces dice esa cláusula dice que se reservan los derechos de soberanía, pero que no se va a discutir la soberanía. Hoy hay una cláusula, hay un artículo de nuestra Constitución, que es la cláusula provisoria primera, temporaria provisoria primera, que establece que ningún gobierno puede acordar nada con Gran Bretaña dejando de lado, y menos cuestiones del Atlántico Sur, como hace el acuerdo Mondino-Lamy del pasado 24 de septiembre del 2024, de este año, sin defender la cuestión Malvinas. Así que lo que acordaron es ilegal, es criminal y es traidor. Y esto sí es traidor a la patria, porque entrega lo que es nuestro. Y ellos ponen la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías. Esto lo están haciendo unilateralmente los británicos. O sea, lo ponen acá para decirle, bueno, lo que hacemos tiene la conformidad de Argentina. Y en favor de una mejor conectividad en virtud de los arreglos alcanzados en el 2018. Ese es el otro pacto de la infamia, Foradoy y Duncan, el que se conoció periodísticamente porque dice que Foradoy estaba ebrio. Pero entregar todo, ebrio o sobrio, es lo mismo cuando entregás. Y la cuestión es que nosotros hicimos campaña en el Grupo por Soberanía, que tengo el honor de integrar, hicimos campaña contra esta escala que le dan ahora en Córdoba, porque si ustedes ven el mapa, y siempre lo decimos acá, de nuestra Argentina y de nuestras Islas Malvinas, para llegar a nuestras Islas Malvinas, tienen que pasar por el resto de la Argentina. Y uno de nuestros mejores espadas diplomáticas y políticas es el aislamiento que sufren y los costos de ese aislamiento. Y este imbécil, este traidor, esta basura subhumana de Milei se lo da. Y miente. Después ponen como, le da una escala en Córdoba. Y después pone como excusa la identificación de 3 caídos que quedan y las visitas de los deudos. No, eso es una obligación de Gran Bretaña como Estado beligerante. No nos pueden cambiar la identificación y las visitas a quienes cayeron defendiendo la soberanía nacional, entregando la economía del Atlántico Sur. Y eso es lo que hacen.
Y dicen, y acá está la parte donde lo entregan, dicen, estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo la fórmula de soberanía tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar los lazos entre las islas y el continente. Todo lo que quieren los ingleses. Cuando hablan de desarrollo, es desarrollo con las Malvinas en manos de los ingleses. Es el proyecto que ahora tienen al norte de Malvinas, en el yacimiento Sea Leon, a 215 kilómetros al norte de Malvinas, para explotar 28 pozos, posiblemente a principios del año que viene, junto con el otro estado al que subordina nuestra política, que es el Estado de Israel. Bueno, una compañía israelí, Navitas Petroleum, con los ingleses se va a llevar el petróleo. Esto traiciona a la patria. Y si le gustan los ingleses, le volvemos a decir a este engendro de Milei que a William Joyce, que se fue justamente se supone que traicionó a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial y se fue a burlarse en Radio Berlín, era un irlandés nacido de familia irlandesa y nacido en Estados Unidos, o sea que tampoco era muy inglés. Y sin embargo, por su actividad en una radio a favor de Hitler, lo colgaron. Bueno, los ingleses cuelgan a los traidores, para no olvidarse. Y bueno, queríamos marcar algunos objetivos, otra de las cosas que nos ponen, ¿no?, los libertarios. Y ustedes, ¿cómo se dice?, atrasan un montón. No atrasamos, sabemos qué es esta sociedad del siglo XXI, sabemos del impacto tecnológico, sabemos de la globalización material, que es decir, de la producción de bienes a nivel mundial, de la globalización de las comunicaciones y del transporte, pero sabemos también, y esta es la frase que unos podrían decir revolucionaria, pero no lo es, en realidad es lógica, que la ciencia es un producto de la comunidad, de toda la humanidad. Para que haya adelantos científicos tiene que haber otras personas que se dedican a tareas más comunes para que esos centros científicos den estos adelantos de que estamos disfrutando en este siglo XXI. Y también para llegar a esa acumulación de conocimiento hizo falta que hubieran millones de esclavos en el pasado, y siervos, y trabajadores explotados. Y es más, la esclavitud, la servidumbre y la explotación laboral no se han erradicado del planeta, que muchos dicen que es del pasado. Lo que queremos decir es que los frutos de la ciencia pertenecen a toda la humanidad. Entonces, si hay adelantos científicos, que sea posible que cualquier ciudadano lo adquiera en el mercado, no hay problema. Durante un tiempo, cuando duran los derechos intelectuales, la propiedad de una empresa que tiene sobre un adelanto, perfecto, que lo adquiera en el mercado. Pero el que no pueda adquirirlo del mercado y tenga necesidad, por ejemplo los medicamentos, que este criminal de Milei y todos los criminales como él le están sustrayendo a nuestro pueblo, a nuestros ancianos, que son la memoria de nuestro país, los que nos dicen por qué hicimos Argentina, pero ellos no quieren saber eso, porque ellos quieren que seamos una colonia. Entonces esos medicamentos, que son adelantos de la ciencia, los que no pueden adquirirlo en el mercado, tienen que poder recibirlos del Estado. Porque nuestra Constitución es así. Nuestra Constitución dice en el artículo 14 que hay libertad económica. En el artículo 17 dice que hay propiedad. Perfecto, esos dos elementos constituyen lo que se llama mercado. Pero también el artículo 14 bis, nuestro querido artículo 14 bis, dice que hay un mínimo de justicia que hay que asegurarle a los ciudadanos. Y antes de terminar con una historia que voy a leer, hoy nos vamos bastante en tiempo, voy a leer el artículo 14 bis. Mire, yo no soy Alfonsín. Yo en su momento me acuerdo que apoyé a Alfonsín contra la ultraderecha peronista, que es un poco los que están gobernando ahora. Pero él, en un momento en que no hubo democracia, recitaba el preámbulo de la Constitución. Ahora que se ataca la justicia social, yo voy a leer el artículo 14 bis. Y dice, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, se están vulnerando todos estos derechos, organización sindical libre y democrática reconocida por el simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, los quieren destruir.
Recurrir a la conciliación y al arbitraje solo lo hacen para favorecer a los empresarios. El derecho de huelga lo quieren destruir. Las representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará el beneficio de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. Están destruyendo el sistema de salud. En especial, la ley establecerá un seguro social obligatorio que estará a cargo de las entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia. Esto que te hablan de familia, hacen pelota a la familia. Esto que te hablan de familia, conservadores, le quitan el trabajo al padre de familia, le quitan los derechos a la esposa. Esto que te hablan de familia, destrozan la familia. La defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna que ya directamente no existe. Y bueno, para terminar, y me tomo mi tiempo por esto, porque bueno, es la última emisión del año, voy a leerles una historia de estos actuales que pasan, que uno ve y nos marcan el tiempo que nos tocan vivir. Milei, el emperador de la miseria, una historia actual. Hace unos días, caminando por una calle del tradicional barrio de Flores, observé en el costado de una calle un contenedor de basura, en torno al cual habían caído múltiples papeles, y en medio de dichos papeles un sillón abandonado, uno de los más sencillos, con asiento y respaldo únicamente, sin brazos, ni ningún otro lujo. Por alguna razón se habían deshecho de él, y lo que no sirve para unos es de utilidad para otros. Aquel abandonado sillón servía de descanso para quienes recorren cada vez en mayor número nuestras calles, tratando de arrebatarle algo de subsistencia a la crisis. Esa crisis que, como decía Scalabrini Ortiz, no apareció de la nada, sino que fue generada por quienes más tienen, para tener más aún. Y ese sillón era un escalón hacia el contenedor y permitía observar qué sobras quedaban dentro y facilitaban la tarea, por demás pesada y puramente esperanzada, de los y las humildes. Por otro lado, hay otro sillón, una especie de trono en la miseria. Eso era como una especie de trono en la miseria, pero hay otro trono, otro que parece resplandecer, en el que se sienta con dificultad personal el egoísta, tirano y orate que nos oprime, es decir, Milei, junto con su horda de criminales. Desde ese trono dorado emprende lujosas peregrinaciones para reunirse con ultra ricos, opulentos, a los que dice, como a sus pares de cabotaje, que él, Milei, o Mierdei, como le dicen, como lo han apelado, vino a hacerlos más ricos. Un trono de la humildad, por un lado, que es ese que hablaba de los cartoneros, y por contraposición otro, de puro oro, del oro de las ambiciones ciegas, del sometimiento y del infierno para los humildes. Feliz como un niño sin día de escuela, el imbécil que carga con la banda presidencial cree que brilla más que nunca, un rey sin reino, con cetro y trono áureos, un rey que, como dijimos aquí hace muchos programas, está desnudo, aunque no lo vea, desnudo de toda humanidad, desnudo de toda conmiseración, desnudo de todo sentido de justicia, y que por lo tanto está destinado a una fuerte y justiciera caída, como aquel rey de la canción de Sui Generis, el que tenía 1000 capas de seda finas y que terminó desnudo vagando por las colinas. Bueno, después de esto quiero decirles que la lucha es la única realidad, pero yo sé que ustedes pueden, y nosotros también, que vamos a vencer a los enemigos de nuestro pueblo, y quiero decirles que, bueno, este es un programa de difusión soberana, de temas soberanos, y no es un programa específicamente periodístico, y me han puesto también algunas personas que son referentes en algún discurso, pero que no tenemos relación con ellos, es decir, el periodista Acuño, a quien respetamos, pero no tenemos relación con él, y el político o el estudioso Ayerbe, que también lo respetamos, pero no tenemos relación con él. Es decir, nuestras ideas surgen de aquella militancia que iniciamos en democracia cuando terminó la guerra,
en 1982 y 1983 y se plasman en el Grupo por Soberanía que tengo el honor de integrar. Y desde acá le decimos, sigamos la lucha porque nosotros somos los patriotas y ellos son todos los traidores.